Vamos a seguir con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién lo ha dado? Dios. ¿Y qué envió Dios? Al Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dicen muchos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a sí mismo, se envió. Pero el texto no lo dice. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice el 17? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aquí dicen algunos trinitarios que Dios se envió a sí mismo y que Dios es el Hijo y éste se dio al mundo. Pero no dice el texto así. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ujú. Ahora vamos a buscar este texto, pero esperen, vamos a leer, no se lo tengo por acá. Vamos a ver quién es creador del mundo, si es Jesús, si es Dios o quién es. Vamos a leer, a ver, Juan 1:1, que muchos interpretan que es Dios. A ver si lo pongo por acá. Juan 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice? En el principio. Dios no tiene principio, pero sí el verbo. Dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá muchos interpretan que como fueron hechas por el verbo, que el verbo es Dios, pero no. Dice que fueron hechas por el verbo, pero no dice que el verbo es Dios, que el verbo es el Hijo, que el verbo es el Hijo unigénito, sino que la palabra de Dios.
se puede traducir, o el logo, pero no dice que es una persona, que es un ser, que es un hijo eterno, como muchos interpretan. ¿Y qué nos dice Jesús sobre este texto? Vamos a leer. Espere. Bueno, si tomamos que el texto de Juan 1.1 es verdad y este verbo es Jesús, aunque el Juan 1.1 no dice que es Jesús o el Hijo Eterno y que hicieron todas las cosas, como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eh, pero ¿qué nos dice Jesús? ¿O qué dice Deuteronomio? Dice Deuteronomio 32:6. Así pagas a Yahvé, pueblo tonto, estúpido. ¿No es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te estableció? ¿Acaso fue Jesús el que los hizo y los estableció? No, dice que fue el Dios y Padre. Acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones. Avisa visibilidad. Acepta. Acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores e interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te expliquen. Ahora sí, vamos a leer de la boca de Jesús si este fue creador de algo. Dice Mateo 19:4. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si Jesús es creador en el principio, porque él dice, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y esto lo podemos encontrar, espere. Acá está, ¿no? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién lo creó? Dios. Juan no dice que fue Jesús o una Trinidad. A ver, vamos a seguir buscando.
Listo. A ver. ¿En qué río fue bautizado Jesús? Listo. En Apocalipsis 3:11 dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién lo dice? Leamos el 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién fue fiel y verdadero? Jesús. Y este Jesús es el principio de la creación de Dios, no es creador. Y vamos a leer Marcos 10:4. De la boca de Jesús dice esto: Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo:
Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Qué dice Jesús? Pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dice que lo hizo Jesús. Otro ejemplo tenemos en Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice Jesús? ¿No habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El mismo Jesús afirma que no es creador del hombre y la mujer en el principio. A ver, posibilidad restringida. Este TikTok anda molestando. Param, param, param. Bueno, vamos a ver. Espera. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que se dijo, porque este TikTok anda. Bueno, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá mismo Jesús, el mismo Juan afirma que el verbo, que el mismo verbo fueron todas las cosas. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Dice Deuteronomio 32:6. Así paga Yahvé por lo tonto, es decir, estúpido. ¿No él es tu padre, el que te creó, el que te hizo, te estableció? Acuérdate de los días pasados y recuerda las generaciones anteriores. Interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te expliquen. El mismo palabra en el Antiguo Testamento dice que fue Yahvé el que los hizo y lo estableció. No dice que fue una Trinidad o fue Jesús. Otro ejemplo tenemos en Mateo 19:4. Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído
el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son más dos sino uno, sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El mismo Jesús dice, el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo. Afirma que Él no es creador. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si entendemos que Juan 1:1 dice que Dios hizo todas las cosas, y en Génesis dice que fue solo Dios, no podemos afirmar que Génesis 1:1 sea Jesús el creador del hombre y la mujer, porque ahí no lo menciona. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Quién va a ser columna? Jesús en el templo de su Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, de la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién lo dice esto? El testigo fiel y verdadero, Jesús. Entonces Jesús tampoco afirma que Él sea Dios, porque dice que tiene un templo de su Dios, el nombre de su Dios. Dice que Él sea Dios. Otro ejemplo de Jesús lo tenemos en Marcos 10:4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién dice que los hizo varón y hembra? ¿Jesús? No, dice que fue Dios. Y lo repite en Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y le seguían grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a ellos los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesús afirma que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo. No dice, yo los hice en el principio. Y después dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si Él los hizo en el principio, tenía que decir, lo que yo hice, varón y hembra, no lo separa el hombre, pero no lo afirma Jesús. Lo dejamos hasta acá.